Vamos a revisar algún material referente a la unidad número 1, que consiste en ver el ambiente de desarrollo del microcontrolador Arduino y algunos principios de programación. Como sabemos, el microcontrolador Arduino se ha hecho muy popular precisamente porque su tarjeta está diseñada para fines educativos y tiene los elementos para poder hacer proyectos. Habíamos en videos anteriores revisado la diferencia de los microprocesadores y microcontroladores. Aquí vemos un microprocesador, que sería el CPU básicamente, que se tiene que conectar a memoria y puertos de salida, y estos componentes tienen que ir externamente. Los microcontroladores pueden tener internamente en un chip, como vemos en este diagrama, los puertos, memorias tipo ROM, tipo RAM, algunos dispositivos auxiliares como timer, puertos seriales, convertidores análogo-digital, digital-análogo, etc. Lo que lo hacen más versátil y de una facilidad de desarrollo mayor. Aquí vemos un microprocesador de los que se utilizan para las computadoras como las laptops, y vemos algunos microcontroladores como estos que estamos aquí revisando. Aquí está el Arduino, que en un chip tienen contenidos todos los componentes que comentamos. Las preguntas de por qué vamos a utilizar un Arduino, para qué nos sirve, cómo empiezo a usarlo, demostraciones. Hay aquí un video de los creadores de Arduino para que ustedes puedan revisarlo y ver cómo fue diseñado y cómo ha ido evolucionando. Una cosa importante es que el Arduino se ejecuta o se diseñó sobre lo que se llama una plataforma libre, donde el software y el hardware es libre para modificarlos y hacer desarrollos sin ningún problema de cuestiones de licencias. Esta es una versión de Arduino anterior, donde vemos que tiene los puertos digitales aquí, transmisión y recepción serial. Tenemos el microcontrolador, la Mega, entradas analógicas que reciben de 0 a 5 volt, y esta que dice Power, que en las nuevas versiones trae 5 volt, en lugar de 9 trae 3.3, y el puerto USB, y un puerto que sirve para alimentar al Arduino cuando el consumo de corriente es mayor que el que puede suministrar la laptop a través de aquí del USB. Como hemos revisado esta tarjeta, a través de este puerto USB se alimenta el Arduino y también se intercambian datos para verlos en la computadora. El Arduino tiene un ambiente de desarrollo que podemos bajarlo de la página de arduino.cc. Es gratuito y tiene una estructura similar al lenguaje C. ¿En qué lo podemos aplicar? Bueno, aquí vemos en dispositivos de control, automatización, robótica. Podemos poner todo tipo de sensores, botones, podemos poner dispositivos de temperatura como termopares, termistores, RTD, actuadores como motores, bocinas, etc. La plataforma de desarrollo del hardware y software es algo bastante ideal porque tiene un costo bastante bajo, tanto la tarjeta de Arduino como los sensores. Colocando la batería por el conector que vimos, puede trabajar por ejemplo con una pila de 9 volts sin necesidad de computadora. Aquí vemos algunos ejemplos de robots donde pudieran controlarse, como vemos aquí con Arduinos, de robots móviles o brazos de robot. Les comentaba que aquí se puede bajar el software, pero también hay tutoriales y proyectos
que pueden ustedes revisar. Una de las primeras prácticas que puede uno hacer pues es encender y apagar un LED, como lo vemos aquí. Aquí vemos que está un LED por aquí y tenemos una resistencia. El Arduino en el puerto número 13 está habilitado para conectar un LED sin resistencia, pero en todos los demás donde da 5 volts requerimos una resistencia limitadora de 220 ohm o 330. En la plataforma les subí un documento donde ustedes pueden dar clic a la liga. Es un documento de texto. Aquí pueden ver esta liga para ver nuestra primera práctica, que es la lectura de un potenciómetro de 10 kilo ohm a través del puerto USB. Entonces vamos a ver la estructura de un programa. En el área de alumnos de electrónica, mecatrónica, electromecánica, vemos que se tiene la facilidad de trabajar con circuitos analógicos y digitales, pero en cuestiones de programación es donde algunas veces se complica, y para hacer proyectos en Arduino se requiere tanto un buen diseño de interfaces electrónicas como un buen programa. Esta es una estructura básica de un programa de Arduino, donde tenemos al principio las variables y librerías. Aquí se definen las variables que vamos a usar. Después viene esta función que tiene esta sintaxis void setup, se abre y se cierra paréntesis porque no tiene aquí argumentos, y estas llaves es donde inicia y donde termina. Aquí va en la definición de lo que va en el void setup. Después viene void loop, que tiene una sintaxis también, un paréntesis, se abre y se cierra, aquí inicia, acá termina. Y aquí dice lazo repetitivo, aquí es donde va realmente nuestro programa. La secuencia que sigue el Arduino es leer variables y librerías, ver la definición del void setup y entrar a nuestro programa, y aquí se queda ciclado. Uno de los ejemplos que pueden probar, que viene ya cargado ahí en la sección de ejemplos del ambiente de Arduino, es este que se llama Blinking LED, que es para hacer prender y apagar un LED. Vemos primero que se define como constante entera la variable LED con el número 13, que va a corresponder al puerto 13 digital. Aquí lo vemos. Después, en el void setup usamos el comando pinMode, que define que este parámetro LED, que tiene el valor 13, va a estar trabajando como salida. Las áreas de entradas y salidas digitales del Arduino que vimos por ahí se deben de configurar como salidas output o como entradas input. Observen que esto va en mayúsculas, y el comando pinMode empieza con minúsculas. Este es mayúscula, la M, y luego minúscula. Al final de cada instrucción debe ir punto y coma. Estas dos diagonales sirven para poner comentarios, como vemos aquí, que los podemos poner, de hecho los debemos de poner para que quede documentado qué es lo que estamos haciendo en cada línea. Aquí ya vemos nuestra parte del programa, el void loop, donde vemos el comando digital write, que es escribir un valor digital en el pin número 13, que es LED, y high, que significa alto o encender. Vean también la sintaxis, que es minúsculas digital y luego la W mayúscula y write. Cuando uno lo escribe correctamente, esto se cambia de color a anaranjado, ahorita lo vemos. Es una manera de checar sintaxis. Tiene punto y coma y un comentario. Después viene un delay. El comando delay nos permite dar un valor en milisegundos. Entonces este sería un retardo de un segundo, que aquí lo menciona en el comentario. Enciende el LED, tiene un segundo de retardo y después se apaga con digital write LED low, que es bajo o apagar. Aquí ponemos el comentario que se apaga el LED. Viene un delay de un segundo y luego se regresa y vuelve a empezar.
Entonces con este delay yo controlo el tiempo de encendido y con este el tiempo de apagado. Aquí vemos ya cómo se vería en el ambiente. Se lee las constantes, las librerías, en este caso nada más hay una definición de una constante. Void setup, se define el pin mode 13, que es la variable LED, como salida. Viene el void loop y aquí están los comandos que vimos. Observen que está en anaranjado. Este comando, si lo hubiéramos escrito con una sintaxis equivocada, aparece en negro, en el marca error. Y vean que estos argumentos también están en azul, que es una manera de checar sintaxis. Antes de cargar nuestro programa al Arduino, tenemos que definir en board Arduino 1 y en serial port el COM, el cual fue asignado cuando conectamos el Arduino a la computadora. Para checar este serial port tenemos que conectar el Arduino, ir a dispositivos y ver en COM y LPT cuál es el COM que se asignó al Arduino, y ese lo vamos a definir aquí en serial port. Una vez que ya está definido eso y tenemos nuestro programa, ya le damos cargar para que se transfiera por USB el programa al Arduino. Para el ejemplo que pueden probar, el primer ejemplo que normalmente uno hace con el Arduino es conectar un LED directamente aquí. Vean que va a tierra y al 13, que es el único pin donde se pueden poner LED directamente, y este nos va a permitir prender y apagar y hacer la práctica que ahorita estuvimos revisando. Hay dos conceptos de interfase, que es el pull up y el pull down. Aquí vemos una fotorresistencia, esta LDR, que cambia su resistencia con la luz, y una resistencia fija de 10 kilo. Esta conexión me permite conectar aquí a 5 volts de Arduino y a tierra del Arduino, y de esta manera leer un valor analógico de cómo cambia la luz. Con esta práctica que vamos a hacer del potenciómetro, podemos sustituirla por una fotocelda, y esta sería la manera de conectarla. ¿Qué pasaría si yo paso esta resistencia de 10 kilo ohm aquí arriba y esta celda fotorresistiva la paso abajo? Ese cambio es lo que aparece aquí con un switch donde se está conectando aquí arriba y aquí abajo, y es este concepto de pull up y pull down. Les recomiendo que revisen un poco más de teoría para que les quede claro qué pasa si intercambia uno, si conecta uno un sensor en pull up o si lo conecta uno en pull down. Aquí vemos la conexión de cómo leer un switch. Como vimos, es la misma ya colocada aquí para conectarlo al Arduino. Aquí es donde leeríamos el switch. Estos 5 volts vendrían del mismo Arduino, igual que tierra. Cuando cerramos un switch mecánico, puede ser que se generen pulsos falsos, que es lo que llamamos el rebote del switch, que nos pueden causar problema. Entonces, para esta situación podemos eliminar los rebotes del switch por software o con algo de hardware. La manera más común es hacerlo por software. También les recomiendo que investiguen un poco cómo sería un programa para leer un switch eliminando rebotes. De hecho, viene como ejemplo ya hecho en el entorno de Arduino. Aquí vemos un ejemplo donde pudiéramos hacer que al presionar este switch momentáneo se encienda un LED. Aquí pudiéramos probar ya una lectura digital por el pin 2 y una salida digital por el pin 13, como lo vimos con Blink. Para hacer este dibujo se está usando un software que pueden ustedes bajar. En las versiones anteriores es gratuito, el denominado Fritzing. Fritzing nos permite hacer diagramas como este que vemos muy fácil. Vienen estos
dispositivos ya en las librerías, que es lo que se conoce como breadboard, lo que estamos viendo, pero también podemos hacer un esquemático y también podemos hacer un circuito impreso. Entonces es un software bastante interesante para desarrollos de los que vayamos a hacer y documentación e incluso impresos de Arduino. Refiriéndonos un poco a la programación, por ahí en los ejemplos vimos unos cuantos comandos, pero aquí viene un poquito más. Vimos el pin mode, que define cómo se va a comportar un pin, así como output o input, la sintaxis. Vimos el digital write para escribir en este pin un valor que puede ser high y low. También podemos leer analógicos, aquí está todo lo de digital, aquí está también lo de analógico. En parámetros de tiempo vimos el delay, que puede ser en milisegundos. Si quisiera algún tiempo en microsegundos, podemos usar delay microseconds, que está aquí. Para la comunicación serial, en la práctica del potenciómetro tenemos que usar este serial begin para que se pueda mandar datos por USB. Y aquí una cosa interesante, importante, es ver por ejemplo, los operadores booleanos, en particular en torno de Arduino. Vean cómo se usa 2 ampersand para el AND, 2 rayitas verticales para el OR, y el inversor es este signo de admiración. Normalmente cuando bajamos un programa y vemos estos elementos, puede que nos confundan porque no vamos a saber qué son. Igual tiene unos operadores compuestos que se denominan como el más, que equivale a un contador que se va incrementando, o el menos, que es el contador que se va decrementando. Y hay unos otros como estos que vemos aquí, que combinan resta, multiplicación, división. Los tipos de variables son muy similares a cualquier lenguaje de programación. Booleanas, que son 0 y 1, caracteres, byte, enteros, por ejemplo, de punto flotante, arreglos, etc. Viendo un poco de entradas y salidas del Arduino, vemos que tiene convertidores análogo-digital, digital-análogo. El convertidor análogo-digital, que es el que vamos a usar en la práctica del potenciómetro, va a dar valores de 0 a 1023, y esto es porque tiene una resolución de 10 bits, que si elevamos 2 a la 10 me da lo que llamamos la resolución 1024. De tal manera que cuando ustedes lean en el potenciómetro, por ejemplo, 1023, quiere decir que están en un extremo y están alimentando 5 volts. Cuando giran el potenciómetro al otro extremo van a ver un 0, que son 0 volts. Si lo ponen a la mitad, pues van a leer, por ejemplo, 512, que es a la mitad del potenciómetro más o menos. Cuando ustedes están sacando un valor de digital análogo, tenemos una resolución diferente de 8 bits, donde 2 a la 8 nos da 256. Quiere decir que yo puedo mandar valores de 0 a 255, y de esa manera puedo mandar voltajes de 0 a 5 volts. Si yo quiero mandar un voltaje intermedio, pues tendría que dar, por ejemplo, 125 para dar un valor de 2 punto y fracción volt. Mientras más conocimientos tengamos de circuitos, motores, mecanismos, pues obviamente el Arduino se podrá aplicar para proyectos donde no nada más controle pequeños motores, sino dispositivos de más potencia. Igual podemos hacer prototipos interesantes que después los podemos usar en verdaderos desarrollos industriales. Gracias. Aquí tenemos un documento de Word que le subí en la plataforma de Teams, que se llama Pro-Arduino. Este documento es una recopilación de
internet, que básicamente complementa lo que hemos visto del entorno de desarrollo y de la programación. Aquí pues se ve lo que estuvimos revisando, que es los comandos, la sintaxis. Viene más detalle, por ejemplo, como poner comentarios más amplios con diagonal y asterisco, o las dos diagonales, y viene más detallado las variables, los tipos de datos. Aquí vemos, por ejemplo, los rangos que tienen las variables en cuanto al número de bits o el valor numérico que pueden tener los arreglos, ya con más detalle la sintaxis, operadores aritméticos. Aquí está lo que les comentaba de el x++, es lo mismo que x igual a x+1, que es un contador que se incrementa. Ustedes pueden poner esta en el Arduino y funciona, pero pues este es más recomendable porque está más compacto, y aparte, si uno baja programas hechos, es probable que vengan así. El x menos menos es lo mismo que x igual a x-1, que es un contador que se va decrementando de uno en uno. Y aquí vienen los compuestos para que vean lo que pueden hacer, sobre todo la sintaxis que se pueden encontrar en programas ya hechos por otras personas. Vienen las funciones de entrada y salida, a más detalle aquí lo pueden revisar, el puerto serie y algunos ejemplos de código. Aquí viene pues el Blink que ya vimos. También viene la salida del convertidor digital análogo, que lo hace a través de una técnica que se llama modulación de ancho de pulso. Pueden observar que en el Arduino están marcadas y no todas las salidas digitales tienen PWM. Entonces tenemos que fijarnos cuando vamos a usar esta técnica que sea PWM. La entrada de un potenciómetro se hace por las conexiones de entrada analógica, como lo ven en el video que por ahí también les subí, para que paso a paso lo vayan siguiendo. Entonces viene aquí la estructura que ya vimos en la presentación anterior. Viene el Blink. Pueden ver que algunas cosas se repiten porque fueron, como les decía, recopilados de internet, y por ejemplo este Blink viene en dos versiones, podríamos decir, que hace lo mismo, pero lo dejé así porque en algunos explican unas cosas que en otros no. Esto de servos lo vamos a ver más adelante, pero no lo quise cortar, de una vez lo dejo ahí para que lo tengan de referencia sobre cómo sería la estructura para mover un servomotor utilizando los comandos del Arduino. Entonces aquí viene algunos programas que inclusive se pueden aquí copiar. Aquí viene un ejemplo de una fotorresistencia y con un LED, que puede servir para hacer un pequeño control, y viene pues el programa entero ahí para que vean cómo se puede escalar. Es una cosa muy importante, el map, los valores de un sensor para lo que yo quiero trabajar en mi proyecto. Vienen unas referencias que pueden ustedes revisar. Aquí viene también una parte de detalles de los comandos, la comunicación, operadores y páginas de referencia aquí al final. Entonces revisen un poco más detallado este documento y las ligas que vienen por ahí, para que puedan documentar bien la práctica número 1, que es la lectura del potenciómetro, y también pueden incluir el parpadeo de LED, que es el Blink. Gracias.